más cerca de ti. Hola, muy buenas noches. Es un enorme placer, después de haberle presentado el noticiero Hechos Noche, ahora con una persona con quien hemos tenido comunicación, contactos desde hace muchísimos años, y agradecemos indudablemente en lo personal las deferencias que ha tenido siempre con nosotros. No ha sido fácil conseguir la entrevista, realmente por sus ocupaciones. Quisimos hacerlo hace unos 2 meses atrás y siempre lo postergábamos. Tenía que viajar al interior del país, salía también de Honduras, se complicaba un poco en lo relacionado con su agenda, pero al final lo más importante es que está aquí ya con nosotros y agradecemos. Es el gerente de campaña del Partido Nacional, el ingeniero Roberto Ordóñez. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorgito. Muy buenas noches. Por fin, como dicen. Y con las disculpas del caso, como decía antes de no. iniciar el programa, porque la verdad que usted sabe que la campaña es bien intensa y hemos estado con una agenda bastante apretada, pero como usted decía, gracias a Dios, estamos aquí, es un placer. Muchas gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de poder dirigirnos al pueblo hondureño. Hace unos 2 meses le decimos, ingeniero, pero Jorgito, mañana voy fuera del país. Después regresaba, lo programamos, nos dijo el presidente que teníamos que viajar a tal lado. Y realmente uno entiende y comprende todos estos asuntos. Y ahora yo decía, bueno, irá a venir el ingeniero al final, porque como estamos a 23 días prácticamente para la campaña, electoral. Me decía, tengo una reunión hoy en la tarde, en el transcurso de la noche, pero bueno, lo importante es realmente que está acá con nosotros y eso lo valoramos y lo agradecemos, ingeniero. Muchas gracias, a su disposición. ¿Cómo va la campaña? 23 días, ¿qué puede hacer? Aquí hemos conversado con varios candidatos a cargos de elección popular de su partido y han coincidido Antonio César Rivera Callejas, Juan Diego Zelaya, el presidente del partido. Solo que el día de las elecciones nos confiemos y no saquemos a votar a nuestra gente, podríamos en determinado momento perder las elecciones, o que en estos últimos días nos confiáramos plenamente. Hay una certeza de que el trabajo que han hecho en este instante llevará al Partido Nacional a ganar nuevamente, ya que Juan Orlando continúe como presidente. Bueno, yo quisiera expresarle que coincido plenamente con todas las personas que han expresado esas opiniones que usted manifiesta. Efectivamente, aun cuando las encuestas nos favorecen, todas las encuestas de opinión, es importante mencionar que la verdadera encuesta va a ser el día 26 de noviembre. Y como dice nuestro candidato Juan Orlando, esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces lo que sí hemos estado haciendo es a nivel nacional, haciéndole ver a la gente del partido, a nuestros simpatizantes, a nuestros militantes, a los simpatizantes inclusive que no son del partido, pero que sí simpatizan con Juan Orlando Hernández Alvarado, de que no nos podemos confiar. Como le digo, esto se acaba hasta que se acaba. Se ha hecho un gran trabajo. Creo que todo el pueblo hondureño reconoce la labor que ha hecho Juan Orlando Hernández como presidente de la República. Los logros están ahí, están a la vista, el pueblo los conoce, pero como le decía, no podemos confiarnos. Hay un viejo dicho que dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿verdad? Entonces nosotros estamos trabajando con la misma intensidad, con la misma disciplina dentro de las estructuras del partido, todos los equipos de campaña, en todas las actividades que habían sido programadas ya con antelación, y yo podría decir que el programa de actividades que nosotros tenemos va de acuerdo a lo que habíamos planificado. Hay que reconocer que el Partido Nacional es un partido con una estructura de campaña muy organizada, muy ordenada, muy disciplinada, con convicción, y eso obviamente incide en todo el proceso, positivamente creemos nosotros, y eso pues lo vamos a ratificar, Dios mediante, y con la voluntad del pueblo hondureño el día 26 de noviembre. A menos de 20 días de campaña intensa, es decir, porque siempre tiene que terminarse una semana antes. Sí, 7 días antes del proceso. Hay limitaciones en cuanto a la publicidad y únicamente se puede hablar de los planes de gobierno, no pueden haber reuniones políticas abiertas. Usted dice, lo tienen ya calculado, planificado. ¿Cuál es el esquema a seguir estos últimos días de campaña? Bueno, básicamente estamos revisando toda la estructura de nuestra organización. Recordemos que para poder enfrentar una campaña electoral hay varios elementos que tienen que estar siendo ejecutados. Sí. En primer lugar, el tema de la convicción y la mística del equipo de trabajo, y eso es algo muy patente en el Partido Nacional.
Usted podrá haber visto muchas de las visitas que hace el presidente, nuestro candidato, en el interior del país, y es una constante en todas estas reuniones el entusiasmo, la efervescencia de la gente y el cariño hacia Juan Orlando Hernández Alvarado. Otro tema tiene que ver con la estructura de organización. Nosotros hemos construido durante los últimos años una estructura de organización que nos permite tener equipos de trabajo en los 18 departamentos, en los 298 municipios del país, para este proceso electoral en los 5.687 centros de votación que vamos a tener a nivel nacional. Entonces estamos trabajando en fortalecer esa estructura de organización que prácticamente está al 100%, como les decía, en todos los centros de votación, pero también otro elemento muy importante es la utilización de plataformas tecnológicas de apoyo para toda la gestión del proceso electoral. Entonces también estamos haciendo ya esta semana algunos simulacros de nuestros sistemas de información. Nosotros contamos con plataformas tecnológicas que, como les decía, se han venido desarrollando durante los últimos años y que tienen que ver con toda la gestión del proceso electoral. Vamos a tener desplazados en todo el país cerca de 17.000 personas que van a estar reportando todas las incidencias del proceso. Hay un módulo específicamente dedicado para el tema del inicio del proceso, la apertura de los centros de votación, el inicio de votación en las mesas electorales receptoras. Todo eso lo llevamos en un sistema que se maneja con una aplicación vía celular. Y también nos va a permitir durante el desarrollo del proceso reportar incidencias, sea algún atraso en alguna mesa, algún tipo de contratiempo, y consideramos que eso es muy valioso porque nos va a permitir inclusive dar información a los tribunales electorales municipales y al Tribunal Supremo Electoral de los reportes que nosotros internamente estamos recibiendo para compartirlos, para que el proceso se lleve a cabo con la mayor normalidad posible. También estamos trabajando fuertemente en el control de la movilización. Nosotros manejamos muchas bases de datos de personas que simpatizan con el Partido Nacional, que simpatizan con Juan Orlando, pero la estrategia fundamental es hacer que estas personas vayan a votar, que ejerzan su derecho al sufragio, que puedan decidir con su voto cuál va a ser el destino del país. Entonces tenemos muchos equipos de movilización y vamos a tener la posibilidad de reportar cómo se va desarrollando la movilización de electores durante el transcurso de todo el día. Y finalmente también dentro de este tema de las plataformas tecnológicas contamos con un sistema de transmisión de resultados preliminares. O sea que una vez que se cierre la votación y que se tengan las actas de cierre, nuestros equipos de enlaces informáticos van a poder transmitir instantáneamente, en tiempo real, cuál es el resultado que se consigna en cada una de las actas de cierre del proceso electoral a nivel de candidatura presidencial, a nivel de candidatos a diputados y también a nivel de candidatos a alcaldes. Y sobre todo, pues también estamos recorriendo todo el país porque hemos, con la instrucción de Juan Orlando, hemos iniciado un programa que le llamamos Contacto Directo y Puerta a Puerta. Entonces, por eso mira usted probablemente en muchos lugares del país que hay mucha gente, muchos activistas, muchos militantes del partido que se han desplegado en todo el país para visitar a la gente puerta a puerta. Nuestros candidatos a diputados lo están haciendo, nuestros candidatos a alcaldes lo están haciendo, obviamente para promover la participación en el proceso electoral. Este va a ser el proceso electoral, ingeniero, de repente con mayor presencia internacional en cuanto a observadores internacionales, incluso del campo nacional, porque nunca antes habíamos visto que el Colegio de Abogados, por ejemplo, tuviera participación tan directa y tan fuerte en una observación, la sociedad civil, y hago referencia a todo esto porque el ingeniero Narrala y puntualmente el candidato de la Alianza y el candidato del Partido Liberal, el ingeniero Zelaya, dicen que solo con un fraude podría el actual presidente ganar de nuevo las elecciones. Ellos se resisten todavía a esta altura a aceptar, dicen, un resultado favorable al presidente. ¿Cómo se están manejando ustedes a nivel de partido, a nivel de la candidatura y con la gente que ha llegado con antelación, que ya está en nuestro país y que van a supervisar este proceso? Muy bien, yo quisiera poner un poco en perspectiva de dónde venimos, porque es importante saber que el 26 de noviembre va a ser la culminación de un proceso que arrancó desde el año pasado con la celebración de las elecciones internas y primarias, o sea, la presentación de planillas y luego en el mes de marzo la celebración de las elecciones internas y primarias de cada partido. Obviamente uno de los partidos había hecho sus elecciones internas el año anterior, pero todo esto va culminando en el proceso del 26 de noviembre. El 12 de marzo se realizaron elecciones internas y primarias en el país
y participamos 3 partidos, el Partido Libre, el Partido Liberal y también nuestro partido, el Partido Nacional. Y los resultados de las elecciones internas ahí están. El Partido Liberal sacó un poco más de 400.000, perdón, el Partido Libre sacó un poco más de 400.000 votos, el Partido Liberal cerca de 702.000 votos, y nosotros logramos una movilización de 1.378.770 personas. El pueblo hondureño fue testigo presencial de las largas movilizaciones que se hicieron en todo el país. O sea que no hay ninguna duda que el partido más votado fue el Partido Nacional, que tuvo la mayor afluencia de personas simpatizando con el partido y con Juan Orlando, y a pesar de que era un proceso de elecciones internas y primarias, fue un proceso récord en movilización en la historia de nuestro partido. Luego, a 3 meses de la elección, cuando ya se daba, digamos, el pitazo inicial para el proceso de los últimos 3 meses, nosotros hicimos un ejercicio a nivel nacional que se llama Estamos Listos. Y lo que hicimos fue que se desplegaran todas las estructuras de campaña en todos los departamentos, en todos los municipios del país, en los 5.687 centros de votación para probar el músculo del partido. Justamente era una especie de simulacro de lo que va a acontecer el día de la elección, y ahí también hubo una evidencia clara del nivel de organización, del nivel de estructuración que tiene el Partido Nacional. En cuanto al tema del proceso en sí, de la transparencia, de la claridad del proceso, nosotros somos los principales promotores de ese proceso y no lo hemos hecho desde ahora. Desde el año 2013, en que Juan Orlando todavía era candidato a la presidencia de la República, él se apersonó al Tribunal Supremo Electoral con varias propuestas que contribuirían a la transparencia del proceso. Una tiene que ver con la ciudadanización de las mesas electorales receptoras, con la designación de los presidentes y secretarios por parte de las principales organizaciones de sociedad civil. Fuimos también los primeros en proponer de que las tarjetas, las credenciales de los miembros de las mesas electorales receptoras fueran con nombre y apellido y consignando el número de identidad de esa persona. A propósito, ayer se las Y en efecto, ¿no? Así lo vamos a hacer. Así lo vamos a hacer. Ustedes van a poder ver que las credenciales del Partido Nacional van a venir con nombre y apellido. Obviamente, esto toma un tiempo más que en el caso de los otros partidos. Sí, porque los otros entregan sin nombre. Así es, los otros vienen sin nombre. Las nuestras van a venir para cada uno de los más de 18.000 miembros propietarios y 18.000 miembros suplentes, van a venir con su nombre y con su tarjeta de identidad. Y también en aquella oportunidad, en el 2013, Juan Orlando propuso que el proceso de escrutinio, una vez que se hubiera cerrado la votación, fuera totalmente público, o sea que cualquier persona pudiera estar presente al momento de que se estén contando los votos. Nosotros le damos la bienvenida a todos los observadores nacionales e internacionales. Creemos que debe ser un proceso, como le decía, transparente, verificado, con participación internacional. Ya hay organizaciones como la Unión Europea, que hizo un despliegue importante en la elección general pasada. Ellos ya están aquí en el país, ya hemos tenido reuniones de coordinación con ellos, ya les hemos dado toda la información de nuestras estructuras de campaña a nivel nacional para que ellos puedan enlazarse directamente con la gente que está a cargo de la gerencia de la campaña en todos los departamentos, al igual que la OEA. Nosotros en algún momento también presentamos una solicitud al tribunal para que éste gestionara ante la OEA un proceso de verificación y depuración del Censo Nacional Electoral. Entonces yo en este momento lo que le puedo decir, licenciado Zelaya, es que el Partido Nacional es el más interesado en que el proceso sea transparente, que no haya ninguna duda de que la elección la ganó las personas que el pueblo hondureño eligió. O sea, eso es fortalecer la democracia. Todas las encuestas, como le decía anteriormente, nos posicionan en primer lugar, y no voy a dar números de encuestas porque ya estamos en la etapa de prohibición de publicación de encuestas, pero sí le puedo decir que todas las encuestas que se publicaron antes del 27 de este pasado mes de octubre reflejaban una tendencia muy clara a favor del candidato Juan Orlando Hernández Alvarado. Pero, como le decía anteriormente, siendo esa situación, los más interesados en que el proceso sea lo más transparente y lo más claro somos nosotros. No compartimos lo que expresan los demás partidos políticos en cuanto a restarle credibilidad a la institucionalidad. Es cierto que no hay sistema perfecto en el mundo, pero el sistema electoral hondureño ya ha experimentado otros procesos previos, y los observadores siempre han dado
buenas conclusiones, digamos, sobre la transparencia de los procesos. Nosotros nos sometemos a la ley electoral y de las organizaciones políticas, somos respetuosos de la ley y cumplimos todos los plazos que están establecidos. Da la sensación y está casi todo, como dicen, para que Juan Orlando continúe como presidente, pero ¿se han imaginado ustedes, ingeniero, un escenario como gerente de campaña del Partido Nacional, un escenario en donde no gane el presidente de las elecciones? Todo está dentro de las posibilidades, como le digo, al final todo queda en las manos de la voluntad de Dios, en la voluntad del pueblo hondureño. Nosotros confiamos en que el proceso va a ser transparente y nos sometemos al resultado de las elecciones. Como le digo, todos los escenarios están ahí, pero nosotros tenemos la confianza y la fe y confiamos sobre todo en el buen juicio del pueblo hondureño en poder apoyar a Juan Orlando Hernández en todos los cambios que ya se han iniciado en todos los sectores de la vida nacional. Todo, como usted decía, existe dentro de las posibilidades, uno no puede adelantarse a los acontecimientos, pero sí confiamos en todo ese trabajo que ha generado Juan Orlando, en toda esa credibilidad y confianza que ha despertado en el pueblo hondureño. Es una persona de convicciones, es una persona de la cual no pueden esperar nada que sea dentro de su línea de pensamiento. Como él mismo dice, es una persona predecible y él dice en las reuniones que tenemos, no esperen saltos para acá o saltos para allá, sino que es muy predecible en cuanto a lo que él quiere para el pueblo hondureño. Es decir, la ventaja que se tiene es que ya fue probado casi en estos 4 años porque estamos por finalizarlo. La gente sabe cómo puede actuar bajo cualquier circunstancia en determinado momento el presidente. Yo creo que eso es una... O sea, si usted recapitula sobre la campaña anterior, licenciado Zelaya, usted se recuerda que en algún momento Juan Orlando dijo, voy a hacer lo que tenga que hacer para devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño. Y ahí están los resultados. O sea, los avances que se han hecho en materia de seguridad en el país, de combatir la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, la extorsión, al compararlos con otros países, vemos que en otros países tomaron mucho más tiempo para poder ir avanzando en este proceso. Honduras logró, con el apoyo del pueblo hondureño y con la visión y el liderazgo de Juan Orlando, en los primeros 3 años de gestión, reducir significativamente la tasa de criminalidad. Pasamos de 88 muertes violentas por cada 100.000 habitantes a menos de 50 al final de este año, que es la proyección. Se ha combatido intensa y frontalmente el narcotráfico, se han realizado extradiciones de personas vinculadas a esta actividad ilegal, se creó una Fuerza Nacional Antiextorsión, se ha trabajado fuertemente en el tema de prevención también con todos estos programas que lo que buscan es la participación de los jóvenes, como los programas Actívate, como el Honduras Canta, la construcción de más de 33 parques dentro del concepto de los parques para una vida mejor. Recientemente se acaba de inaugurar el más grande de ellos en el campo de Parada Marte. Entonces se ha hecho una labor muy grande en el tema de seguridad, igual ha sucedido en todas las áreas. En el tema de infraestructura, en el que a mí en algún momento me tocó estar involucrado, ahí están las obras, la ampliación de los corredores del país, la ampliación a 4 carriles, estamos trabajando, el gobierno está trabajando en la rehabilitación y ampliación de la principal red vial del país. Para este segundo periodo de Juan Orlando ya hay un plan que está estructurado para pavimentar todas las carreteras que van de la red secundaria a las cabeceras municipales y fortalecer todos aquellos caminos y vías que están vinculadas a la producción nacional. Entonces, son innumerables los logros que ha realizado la administración de Juan Orlando Hernández. Confiamos en que el pueblo hondureño está consciente de lo que era el país antes y el país que tenemos ahora. Entonces, creo que eso va a tener una incidencia bastante grande en la decisión de las personas. La opción entre votar por alguien que ya demostró lo que puede hacer, alguien que tiene pasión por Honduras, y la opción de votar por alguien que puede representar un salto al vacío, de no saber qué es lo que viene para adelante. Estar votando por alguien que está en una alianza donde no se sabe inclusive cómo se interrelacionan sus miembros, porque hay discrepancia permanente de opiniones. Y creo yo que sí estamos por el rumbo correcto para el proceso electoral
y como le digo, sí confiamos fuertemente en la voluntad del pueblo hondureño. Esta campaña es bien atípica, primera vez en la historia en el país que un presidente va a reelección. Desde que que hemos regresado a los gobiernos democráticos en 1980 en la Asamblea Nacional Constituyente, elecciones del 81 con el presidente Soso Córdoba, han habido una consecución de presidentes, algunos con intenciones de continuar, pero que nunca se pudo dar. El más reciente, el 2009, el expresidente Zelaya. Hoy se ha materializado, el presidente actual va a una reelección, cuestionado por un sector, avalado por otro. Le decíamos aquí al expresidente Zelaya, bueno, la diferencia es, y se lo planteamos así en forma directa, es que a usted le dijo la Corte que no podía ir a una cuarta urna, le dijo la Fiscalía que no, el Congreso que al final lo quitó, igual estaba en esa posición, las Fuerzas Armadas estaban en esa posición, la Embajada Americana informa, pero también estaba que no se podía. Hoy con el presidente Hernández, al margen de lo que se diga, todos estos actores le dijeron que sí se podía, es decir, que podía participar. Pero hay un deterioro siempre en los gobiernos, incluso hay candidatos presidenciales que no quieren que los asocien con el gobierno, aunque sean del mismo partido, por el deterioro natural que existe. Hoy que el presidente Hernández va buscando la reelección, ¿usted cree realmente que la gente pueda valorar todos estos aspectos, los cuales usted ha enumerado, como para poder volver a votar por el presidente Hernández, y aquellos que no lo hicieron en el proceso anterior, decir, bueno, este presidente ya lo conocemos, con este presidente podemos seguir 4 años más? Bueno, yo creo que es fundamental resaltar, licenciado Zelaya, el nivel de credibilidad y el nivel de aceptación y de opinión favorable que tiene Juan Orlando Hernández. Es el presidente con mayor imagen positiva en los últimos años de nuestra historia política reciente. Es un presidente que, lejos de venir desgastándose, obviamente en todos los ciclos hay altos y hay bajos, y eso es normal, pero la tendencia siempre se ha mantenido ascendente en cuanto al nivel de aceptación que tiene el pueblo hondureño de Juan Orlando Hernández Alvarado. En cuanto al tema de que sea un proceso en que vaya a la reelección por primera vez en muchos años un presidente, obviamente eso plantea muchos retos, pero más que todo a lo interno de la campaña electoral, porque a diferencia del proceso anterior, cuando el candidato en aquel entonces estaba en campaña, podía desplazarse por todo el país con toda libertad y a cualquier hora del día. Nosotros tenemos esa limitación de que, teniendo la doble condición también de presidente de la República, que es su responsabilidad principal, y que él no la descuida por nada, eso nos limita porque la actividad política se realiza básicamente los fines de semana o durante la noche, o se aprovechan algunas horas de almuerzo para tener algunas reuniones de coordinación o con algunos dirigentes, pero esa es una desventaja que nosotros tenemos, que no la tienen los demás candidatos, que pueden moverse libremente todos los días, las 24 horas si quieren, por todo el país. Como le decía Juan Orlando, su principal responsabilidad es atender los asuntos del cargo que tiene como presidente de la República, y obviamente pues la campaña se maneja en los ratos libres que él pueda tener, como le decía. Entonces, eso es un cambio, digamos, comparado con la campaña anterior. Nosotros sabemos que la oposición va a utilizar cualquier cantidad de argumentos, el tema de la reelección, cualquier cantidad de cosas se pueden argumentar, tratar de legitimar el proceso, pero estamos claros que ellos también han visto los números, que están visto las encuestas. Estamos a 23 días del proceso y, como le decía, nosotros confiamos en la voluntad del pueblo hondureño, en que haya un reconocimiento de ese liderazgo, de ese trabajo que se ha venido haciendo y de ese compromiso de Juan Orlando con Honduras. En esa campaña anterior usted fue también gerente de la campaña hace 4 sobre 5 años. Primero pasando por el proceso interno, que ganaron a el hoy candidato designado con Azules Unidos, correcto, que se le ganó a Ricardo Álvarez, Miguel Pastor, que eran los competidores más fuertes, no era la verdad, pero usted era gerente de campaña. Hoy sigue siendo gerente de campaña, ya en esta, igual todo el proceso, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí quiero establecer, ¿cuál es la diferencia aquella campaña que se manejó hace 4 sobre 5 años a la campaña que está manejando ahora? Bueno, el hecho de que sea una campaña donde por primera vez se da el proceso de reelección, como le explicaba, ya la hace completamente diferente. Hay una diferencia fundamental, y es que en esta campaña electoral el Partido Nacional está más unido que en la campaña anterior. Recordemos que en la campaña anterior hubo varios movimientos internos, al igual que lo hubo en esta oportunidad,
pero en la campaña anterior teníamos varios precandidatos a nivel presidencial. Usted mencionó a Miguel Pastor, mencionó a Ricardo Álvarez, estaba el licenciado Fernando Anduray, estaba Eva Fernández. Correcto. En fin, había una gran cantidad de precandidatos aspirando a ser el candidato o candidata a la presidencia de la República. En esta oportunidad, en el proceso de elecciones internas que nosotros tuvimos fundamentalmente tres movimientos. Sí. Estaba el movimiento Unidos por la Nueva Honduras, Juntos por Más Cambios, y también el movimiento Monarca que lideraba mi buen amigo Roberto Ramón Castillo. Entonces, aun cuando había tres movimientos, había básicamente solo dos candidatos presidenciales, Juan Orlando y Roberto Ramón, y el proceso sirvió para enriquecer y fortalecer al partido, porque originalmente nosotros visualizábamos que el partido iba a ir unido con una sola planilla, digamos, al proceso de elecciones internas, pero el haber tomado la decisión y haberle propuesto a Juan Orlando que mejor hubieran dos movimientos que lo apoyaran a él siempre, pero que nos diera el espacio para que los liderazgos locales tuvieran la apertura para poder participar. Y hubo casos en muchos municipios en que la competencia fue bastante reñida y la diferencia de quién salió electo como nuestros candidatos a alcaldes o alcaldesas fue bastante pequeña. Entonces ese proceso hizo que el partido se fortaleciera más, que se uniera más alrededor de la figura de Juan Orlando, y sobre todo fue un ejercicio democrático que nos permite presentarnos ahora ante el pueblo hondureño con una buena oferta de candidatos a nivel de candidatos a alcaldes y de candidatos a diputados. Sí, bueno, y eso ha fortalecido aún más el partido, porque lo que usted dice, en varios departamentos, habiendo tres movimientos, dos del presidente actual y uno del ingeniero Roberto Ramón Castillo, al final, los liderazgos se impusieron en cuanto a popularidad local. Obviamente que fue 1.300.000 de Juan Orlando y estamos hablando de unos 100.000 aproximadamente. Sí, aproximadamente 100.000 votos de Monarca. De Roberto Ramón Castillo. Sí, entonces, pero el partido se ha unificado y lo más importante es que quienes perdieron el proceso dentro del mismo movimiento del presidente se incorporaron a trabajar. Así es, inmediatamente después de la fecha del 12 de marzo nos dimos a la tarea de hablar con todos los liderazgos a nivel nacional, hacerles ver que el proceso interno ya había concluido y que lo que tocaba era, en todo proceso interno o general siempre se generan asperezas, se generan diferencias de opiniones, entonces era importante limar esas asperezas y se les dio la instrucción a los candidatos que habían salido favorecidos con el voto en el proceso de las acciones internas, que buscaran a los que no lo habían sido, que lo buscaran, porque el que tenía la obligación de buscar al que no salió es el candidato ganador, obviamente. Y ese proceso se dio en todo el país. Todavía estamos trabajando, no es que es un proceso que se ha completado, porque obviamente estamos hablando de personas que han tenido aspiraciones y que tal vez no la pudieron concretar en ese momento, pero ellos saben que este es un partido de avanzada, es un partido abierto a la participación y todavía vienen muchos años por delante para seguir participando en estas actividades políticas. Entonces, concluyendo sobre este tema, creo que fundamentalmente el partido se encuentra más unido, más fortalecido. Hemos, a través del Comité Central, lanzado varios programas, como por ejemplo el programa de certificación de candidatos, que es un programa súper interesante y que va en línea con la transparencia que buscamos en este proceso. Si usted entra al Partido Nacional, va a buscar en nuestra plataforma un programa que se llama, como le decía, certificación de candidatos, y en el cual cada candidato muestra ahí todo lo que es, su biografía, sus aspiraciones, sus planes de gobierno, parte de información está vinculada al patrimonio económico que tiene cada quien, y eso es algo que antes no lo teníamos. Es un partido completamente abierto, se ha trabajado fuertemente también con la juventud. La juventud del partido está ahí, está vibrante, está apoyando en la campaña, ha habido inclusión para las mujeres también, hay una comisión permanente de la mujer desde el partido y también hay organizaciones de mujeres en todos los departamentos y en todos los municipios del país y tienen un papel fundamental en el desarrollo de la campaña. Recordemos que el Partido Nacional es un partido que, bajo el liderazgo de Juan Orlando, como líder del partido, aún sin haber sido candidato, empezó varias actividades formativas de promoción de liderazgo. Bajo su dirección se instauró en el partido lo que llamamos la Escuela de Liderazgo, que es una instancia de capacitación permanente para líderes en todos los niveles, candidatos a alcaldes, líderes de la juventud,
líderes de mujeres, se les dan charlas permanentes sobre motivación, sobre liderazgo, sobre compromiso, sobre la importancia de obtener resultados. Entonces ha sido un proceso que no arranca en los últimos 2 años, sino que es un proceso que viene ya durante los últimos 10 años. Al haber abierto esos espacios de participación, obviamente nos ha fortalecido y, como decimos, nos ha hecho el partido más fuerte, más organizado, más efervescente de Honduras y de Centroamérica. Ingeniero, nos dice Miguel en este momento que tenemos una breve pausa, vamos a regresar, estamos conversando con el gerente de campaña del Partido Nacional, el ingeniero Roberto Ordóñez, cuando estamos a 23 días para que en nuestro país vayamos a elecciones generales programadas para el 26 de este mes de noviembre. Una breve pausa, muchísimas gracias a las personas que nos están viendo en el exterior, siempre agradecemos infinitamente en varias ciudades de los Estados Unidos, en Europa, especialmente en España, en la zona de Cataluña, hay muchísimos hondureños que nos reportan permanentemente nuestra programación. En Canadá, en Centroamérica y Sudamérica, gracias a quienes están conectados con nosotros a través de nuestra señal de satélite y del Facebook también. La pausa y regresamos con el ingeniero Roberto Ordóñez, gerente de campaña del Partido Nacional. La marca de belleza número 1 en el mundo presenta. Las manchas en tus axilas definen tu ropa. La depilación lastima tu piel generando manchas. Prueba Dove Dermoclarant, el único antitranspirante con 1/4 de crema humectante y caléndula que aclara y previene las manchas en las axilas para que uses tu vestido sin mangas cuando quieras. Dove Dermoclarant aclara tus axilas previniendo futuras manchas. Prueba también el delicioso cuidado de Dove con karité y vainilla. Recorrí Honduras de punta a punta para escucharte. Y si de algo estoy seguro, es que los hondureños tenemos esperanza. Hemos diseñado un plan de gobierno para recuperar a Honduras, para que podamos tener un país más justo. Te invito a acompañarnos en esta cruzada para rescatar nuestros valores, nuestras instituciones, nuestra Honduras. Tengo esperanza en Honduras. Hoy sí, tenemos esperanza. Luis, presidente. Hemos vivido juntos muchas emociones, disfrutado la pasión del deporte, hemos vivido historias inspiradoras, hemos llorado, reído y conocido nuevos lugares. Han sido 4 años juntos, porque nosotros como tú creemos en el futuro de Honduras. Aún hay lugares nuevos por conocer, momentos por vivir y más proyectos, porque trabajamos día a día por llevarte más y mejores contenidos hasta tu hogar. La nueva televisión está aquí y viviremos juntos nuevas experiencias. TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Honduras, agradecemos tu confianza. Hemos trabajado junto a ti durante estos 10 años. Banco Azteca, sueñas, decides, logras. Banco Azteca presenta. Continuamos Honduras Decide 2017, estamos a 23 días para las elecciones generales en el país y esta noche, hoy, 2 de noviembre, conversamos con el ingeniero Roberto Ordóñez, el gerente de campaña del Partido Nacional. Hay interrogantes que se están formulando y también íbamos a comenzar este segundo segmento con él preguntándole por qué el candidato del Partido Nacional no ha asistido a los foros en donde hay debates presidenciales hasta la fecha, ingeniero. Bueno, yo creo que fundamentalmente la razón, licenciado Zelaya, ha sido problemas no problemas, sino que, digamos, incompatibilidad con la agenda de él como presidente. Básicamente él se ha dedicado a ejercer, como le decía, la labor de presidente de la República y la agenda es bastante intensa. En algunas oportunidades ha sido compromiso fuera del exterior del país. Recientemente usted sabe que anduvo una gira en Chile, en Colombia, en Perú también, y coincidía con una invitación a un debate. La noche de hoy también había una invitación importante para un debate, pero
tenía que cumplir unos compromisos de agenda ya previamente contraídos en la República de Nicaragua. Entonces, fundamentalmente por eso, y más bien nosotros consideramos que es importante el diálogo y la comunicación que él tiene permanentemente con todos los sectores en el país. Usted sabe que Juan Orlando se desplaza todas las semanas a visitar a la gente en el interior del país, en las ciudades principales también, entonces mantiene una agenda bastante apretada. La oposición ha hablado de temor, ha hablado de un montón de cosas, pero como le decía, los resultados ahí están, y la credibilidad y la confianza que nosotros creemos que tiene el pueblo hondureño con Juan Orlando también ahí está. Bueno, pero ¿no ha habido invitaciones también en universidades privadas, en la universidad pública? También ha habido varias invitaciones, pero como le digo, básicamente por incompatibilidad con la agenda. ¿Él no va a participar en ningún debate? Bueno, ya estamos a 23 días de la elección. No creo que haya ya espacio para más debates, no tenemos ninguna invitación que yo sepa de aquí en adelante, pero como le digo, fundamentalmente ha sido tema de agenda. Además que yo creo que Juan Orlando, como le decía, se desplaza permanentemente en todo el país, entonces él está en contacto con toda la gente. En el mapeo que ustedes tienen como gerente de la campaña, ingeniero, ¿qué departamentos cree que van a, tal vez no recuperar porque se ganó con una amplia ventaja, pero que van a mantener, por ejemplo, el esquema de triunfo, del apoyo del electorado, y a recuperar, probablemente aquí sí, Cortés, que hubo bastantes problemas en el proceso anterior? Sí, nosotros creemos que vamos a tener muy buenos resultados en general en todo el país, sí, pero también hay que reconocer que hay unos departamentos en que tenemos que seguir trabajando en fortalecer el desempeño de nuestros equipos de campaña, la acción política que hacen los candidatos, y Cortés ha sido uno de esos departamentos, como usted lo menciona. Pero la situación, creemos nosotros, que ha cambiado a nivel de los candidatos a alcaldes. Tenemos liderazgos muy consolidados, como el de Armando Calidonio en San Pedro Sula, el caso de Ricardo Alvarado en Omoa, tenemos al doctor Raúl Ugarte en Pimienta, y hay muchos buenos candidatos, mucha oferta electoral para el resto de los municipios. Pero lo que sí hemos podido ver en los estudios de opinión que, como le decía, hemos estado realizando permanentemente, nosotros tenemos un sistema de información que le llamamos el Info 50, donde monitoreamos semanalmente lo que ocurre, no solo en el tema político, sino que en diversas opiniones que manifiestan nuestros conciudadanos en los 50 municipios más importantes del país, y le llamamos a este sistema el Info 50. Entonces el Info 50 nos va revelando cuáles son los problemas, y esa es una estructura del partido, claro, ¿verdad? Claro, cuáles son los problemas que se tienen que atacar para atender las necesidades de nuestros compatriotas. Entonces el sistema de información nos ha revelado que en Cortés ha habido una mejora sustancial, y hay que reconocer que en el proceso electoral pasado ese fue un bastión importante del Partido Anticorrupción, del ingeniero Narrala, fue donde sacó los mejores resultados a nivel nacional. Nosotros en aquella oportunidad quedamos en un cuarto lugar, y afortunadamente los estudios que hemos estado haciendo nos revelan que esa situación ha cambiado. Se ha hecho un proceso focalizado en San Pedro Sula. Recuerde usted que hasta hace algún tiempo San Pedro Sula era considerada la ciudad más peligrosa del mundo. Algunos candidatos de la oposición dicen que todavía es la ciudad más peligrosa del mundo. Sacar la PC pero usted pregúntele a los sanpedranos cómo ha cambiado su calidad de vida. Ahora pueden salir, usted mira muchos lugares abiertos. Sacar el centro penal de ahí de San Pedro Eso Sula, es una acción fundamental, ¿verdad? Sí. Algo que había durado, era una aspiración de hace 60 años de la gente de San Pedro. Finalmente, bajo el liderazgo de Juan Orlando, él hizo un plan que básicamente él lideró personalmente para todo el proceso de saneamiento en el Centro Penal San Pedrano, el traslado de los reos peligrosos a las otras instalaciones carcelarias que recientemente fueron construidas, todo lo que tiene que ver con el proceso que culminó en su primera etapa, que fue con el inicio de la demolición del Centro Penal San Pedrano, una jornada de oración también, de sanación por todo el daño que las personas que estaban en este centro causaban al resto de la población. Entonces eso ha sido fundamental, pero todavía mucho más anterior a este tema del centro penal ya se había iniciado un proceso para fortalecer todas las acciones que tienen que ver con la seguridad de la población. Ya se había iniciado un proceso para combatir la extorsión, ya se había iniciado un proceso de acciones de prevención con la construcción de varios parques en zonas que podemos decir hasta hace poco tiempo estaban totalmente tomadas por el crimen organizado.
el área de Chamelecón, el área de Los Cármenes, el barrio Las Palmas. Hay varios parques que están todavía en proceso de construcción. Entonces, todo ese trabajo que se ha hecho también en la infraestructura, trabajando en equipo con el gobierno local, es visible. Si usted se fija y va a San Pedro Sula, se va a dar cuenta que solo al inicio de la administración se invirtieron cerca de 22 millones de dólares en lo que tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura del segundo anillo de circunvalación. Se construyó una trocha de 5 kilómetros de 2 carriles, se construyeron puentes nuevos sobre el río Blanco, sobre el río Bermejo. Está el programa también de una alianza pública-privada impulsada por el gobierno de la República que se llama San Pedro Sula Siglo XXI, que es una inversión de más de 90 millones de dólares. Usted ya mira pasos a desnivel. La alcaldía ha hecho lo propio también en el mejoramiento de una de las vías principales en el ámbito urbano y también rural de la ciudad. Entonces ha cambiado, eso ha cambiado y como le decía, se han hecho trabajos a nivel social también, los programas de convivienda, construcción de viviendas. En todo el país, históricamente, habíamos tenido un problema en tener un sistema que potenciara y que hiciera que los proyectos de vivienda se convirtieran en realidad. Ahora ya tenemos, solo con el programa de convivienda, cerca de 17,000 viviendas que están, algunas terminadas y otras en ejecución en este momento, más las viviendas que se hacen a través del programa Vida Mejor y que están destinadas a las personas de mucho más bajos recursos. En Tegucigalpa, en la consolidación de la candidatura del candidato alcalde que va a la reelección, Tito Afura, ¿cree que puedan recuperar también, sumados los candidatos a diputados, tener un volumen electoral mucho más fuerte que el proceso anterior y que le garantice ganar un poco más de diputados en el Congreso? Bueno, en primer lugar yo creo que es importante reconocer que todo el pueblo capitalino está muy consciente de la labor que ha hecho Tito Afura. Usted participó en un proceso electoral como candidato de nuestro movimiento en aquella oportunidad y usted sabe que los problemas de la ciudad son grandísimos. Y se tiene que empezar por algo. La labor que se ha hecho en la alcaldía, con el apoyo también del gobierno central, está a la vista de todos. El mejoramiento de la infraestructura urbana, el urbanismo dentro de la ciudad, la recuperación de espacios públicos. Se ha hecho un trabajo muy fuerte también en los barrios en desarrollo. No solo, desafortunadamente, pues muchos de nosotros solo pasamos por el centro de la ciudad, ¿verdad? Pero se ha hecho un trabajo fuerte en los barrios, como le decía, en desarrollo. Colonias que antes estaban olvidadas, tienen ahora una cancha deportiva, tienen pavimentadas sus calles. Se está trabajando fuertemente en un programa de iluminación de espacios públicos con lámparas LED. Todos esos procesos se están dando en la ciudad de Tegucigalpa con la participación de la alcaldía municipal, en otros casos INSEP, en otros casos también IDECOAS, que es el Instituto de Desarrollo Comunitario de Agua y Saneamiento. Entonces es una buena muestra de lo que se puede hacer en equipo y trabajando con el liderazgo de dos líderes indiscutibles del país, como es Tito Afura en el ámbito municipal y obviamente Juan Orlando Hernández a nivel de todo el país. Entonces creemos nosotros que también va a haber un reconocimiento a ese trabajo y eso se va a traducir en el resultado del 26 de noviembre. Nosotros actualmente tenemos 8 diputados al Congreso Nacional. La meta a nivel nacional es poder lograr por lo menos 65 diputados. ¿Qué es el número para tener una mayoría simple? Es la mitad así es, para tener una mayoría simple. Esa es la meta que tenemos a nivel nacional y tenemos metas específicas que se le ha dado a cada una de las dirigencias en todos los departamentos del Ahorita país. El partido tiene 48, ¿no? 48 oficialmente, que fue lo que salió del proceso. Así es, lo que salió del proceso oficial, ¿verdad? General, sí. Obviamente han habido algunas adhesiones de otros miembros de otros partidos. Pero que salen de otros partidos ya adheridos. Así es. Pero la aspiración es tener 65 del partido, propiamente. Está dando, bueno, habrá que verlo el 26 de este mes, pero la campaña de la Raya Continua, pedir el voto en Raya Continua, ¿siente usted que realmente Sí, siento yo que está funcionando, fundamentalmente porque lo que se le ha estado diciendo a la gente que es una manera de apoyar la gestión del presidente. Y le hemos dicho a nuestra dirigencia, en algunos casos nosotros sabemos que la acción de los diputados no llega a todos los territorios donde ellos deberían estar operando, deberían estar trabajando, pero el mensaje hacia el elector es que votar por los candidatos a diputados del Partido Nacional, votar por los candidatos a alcaldes del Partido Nacional, es un voto también de confianza para el presidente.
porque usted sabe que en nuestro sistema político, la acción que se da dentro del Poder Legislativo es fundamental de apoyar al Poder Ejecutivo, y eso es algo que hemos visto nosotros en el pasado, que inclusive cuando han habido presidentes del mismo partido, no ha habido un trabajo en equipo del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo, más bien ha habido confrontaciones como la confrontación que desafortunadamente hubo en el año 2009, que al final nos llevó pues a tener esa crisis política en el país. La constante en el caso del Partido Nacional ha sido que se trata de trabajar en equipo. Hay una gran cantidad de leyes que fueron sometidas en el Congreso Nacional que fueron aprobadas por el liderazgo, la visión, el trabajo de nuestros diputados liderados por el doctor Mauricio Oliva, pero hay una gran cantidad de leyes que encontraron con el muro político de la oposición. El tema de la Policía Militar de Orden Público es un buen ejemplo de eso. Lo de fusión Banadesa. La fusión de Banadesa-Banprovi, que también es un mecanismo que va a permitir canalizar recursos para el fortalecimiento del emprendedurismo, de los pequeños emprendedores, de la pequeña y mediana empresa. Entonces son ciertas cosas que se han frenado y que nosotros creemos que teniendo mayoría en el Congreso, pues todos esos procesos pueden avanzar. Hay que reconocer que hay varias leyes que requieren simplemente de la mayoría de 64 más 1, pero hay otras decisiones que ameritan mayoría calificada con 2/3. Nosotros aspiramos a tener por lo menos la mayoría simple para poder impulsar todos estos proyectos de desarrollo. No, y así con una mayoría simple entrar en, más que en negociaciones, yo diría en conversaciones con los diputados de los otros partidos, porque cuando hay proyectos que van en beneficio del país como tal, yo creo que a veces el mismo diputado y la gente entiende que tienen que no plegarse, sino que apoyar también, porque se trata de eso, el país no puede paralizarse, ¿no? Tiene que seguir, pero hay leyes, hay proyectos que se aprueban con una mayoría simple, no una mayoría calificada, y eso es lo que intentan conseguir ustedes en este momento, porque la oposición dice, no, lo que pasa es que se sienten ya perdidos en el proceso general y quieren tener un buen número de diputados para hacer oposición en el Congreso. La posición de ustedes, el criterio de ustedes es diferente en el aspecto de que queremos tener una mayoría simple para aprobar leyes, para que el presidente pueda respaldarse en su Congreso Nacional, en sus diputados del Congreso, y poder seguir aprobando algunas leyes que son importantes y que por asuntos políticos a veces no se hacen. Así es, y tenemos varios ejemplos. Otro tema fundamental es el tema de la aprobación del presupuesto. Del presupuesto nacional de ingresos y egresos de la República se nutren todos los programas que impulsa el Ejecutivo. El programa Vida Mejor. Para nosotros el programa Vida Mejor es uno de los programas insignes de la administración del gobierno, porque es un programa que va orientado a devolverle la dignidad a la persona humana, a tener las condiciones mínimas a que como seres humanos tenemos derecho a una vivienda digna, un piso de concreto, no tener un piso de tierra, tener un techo que lo cobije, tener un filtro de agua. La oposición piensa diferente. Hay algunos miembros de la oposición que estaban en el movimiento de los indignados y ahora van dentro de los partidos políticos como candidatos, que han llegado a decir que los beneficiarios de los programas sociales son sanguijuelas. Entonces son visiones completamente diferentes. Sí. Nosotros pensamos que la Policía Militar de Orden Público ha venido a fortalecer todas estas acciones organizadas en contra del crimen organizado, del narcotráfico, de la extorsión, pero hay otras personas que no están pensando lo mismo que nosotros, que muy por el contrario dicen que la Policía Militar de Orden Pública ha perjudicado a la población. Nosotros, desde la campaña pasada, hablamos fuertemente de la presencia de los militares en las calles para apoyar al pueblo hondureño en la defensa de su seguridad, en la defensa de sus bienes. Hay otros que piensan que los militares deben estar en los cuarteles. Y eso no ha cambiado, eso lo siguen diciendo. Y nosotros mantenemos nuestra posición. Entonces, si nosotros queremos y confiamos en que estos programas tienen que avanzar, tienen que evolucionar, tienen que continuar mejorando, necesitamos el apoyo legislativo en el Congreso Nacional de la República, y eso solo se obtiene a través de la mayoría simple. ¿Van a hacer concentraciones de cierres masivos en las principales ciudades, ingeniero? Sí, así es. Dentro del calendario que nosotros tenemos varias reuniones programadas para los fines de semana. Casualmente esta semana vamos a tener participación de Juan Orlando. El día sábado va a estar en el Negrito, en el departamento de Lloro. También va a estar en Villanueva, en el departamento de Cortés, y va a estar en Santa Cruz de Yojoa.
para finalizar la jornada del sábado por la tarde, y el día domingo vamos a tener una marcha aquí en Tegucigalpa de apoyo a nuestro candidato, una marcha que se llama Camino a la Victoria, que va a ser a las 10 de la mañana, y a las 2 de la tarde está programada una reunión en Santa Rosa de Copán, para el departamento de Copán. O sea, mire, usted está hablando está hablando solo el fin de semana. Solo este fin de semana. Cortés, Francisco Morazán y Copán. Y Copán, 4. Así es. Y para los otros 2 fines de semana que quedan, pues está actividad programada para los departamentos de Choluteca. En este momento no me recuerdo precisamente las horas, pero vamos a estar allá por el departamento de Choluteca. Van a haber actividades en El Paraíso también, en Comayagua. Y están programadas las reuniones de cierre el día 19 de noviembre, que es día domingo, en Tegucigalpa por la mañana y en San Pedro Sula por la tarde. O sea, el domingo 19, último domingo para en realidad se puede hacer actividad política hasta el día lunes. El lunes, no, correcto. Pero sí, usted lo tiene programado. El fin de semana lo tenemos programado para el día 19. 19 en la mañana acá en Tegucigalpa y el mediodía tarde en San Pedro Sula. Así es. De cierre, como dicen una ya, pues, son las... pero además tenemos un importante evento este día martes con toda nuestra dirigencia, que también en el marco de la idea de que estamos camino a la victoria, vamos a tener una reunión con los principales dirigentes a nivel nacional, los gerentes de campaña, los encargados de movilización, los encargados de mesas electorales, los grupos de jóvenes, los grupos de mujeres. Vamos a tener un evento de motivación con nuestra estructura del partido. Sabemos que hay encuestas que no se puede hacer obviamente ya ninguna pública, pero usted sigue trabajando, sigue teniendo equipo que le están levantando sondeos semanales, así para ver realmente el comportamiento de la gente para ya el día de las elecciones. Sí, así es. Nosotros internamente manejamos, como le decía, un esquema de seguimiento de los 50 municipios más importantes del país, que eso lo hacemos de manera periódica, pero en esta etapa final del proceso electoral estamos haciendo ya lo que llamamos tracking diarios de opinión, que se hacen en las principales ciudades del país, y trabajamos también permanentemente en un nivel de encuesta en las 16 ciudades más importantes para ir viendo cómo va evolucionando. La percepción, pues, y la intención de voto de la gente. Como le decía anteriormente, ya no podemos dar números, exacto. Pero sí estamos manejando y nos sentimos muy contentos con lo que estamos viendo. ¿Qué dice el presidente candidato en las conversaciones permanentes que tiene? Por ejemplo, ahorita me dice, bueno, mira, ojito, aunque él anda en Nicaragua, pero tengo que tener este celular, porque la comunicación a veces... Bueno, ¿qué dice el presidente? La jornada de nuestro candidato inicia muy temprano en la mañana, él está pendiente de todos los temas a nivel del país y también a nivel de la campaña. Es una persona que pasa, como le digo, permanentemente motivando a los equipos de trabajo y sobre todo pidiendo resultados. Entonces, sí hay una comunicación permanente, como le digo, no solo con los equipos de campaña, claro, sino que también con los equipos de gobierno. Él tiene jornadas muy intensas, como le digo, de tempranito en la mañana hasta muy tarde en la noche. Me sorprendió el otro día que vino el director de turismo, el licenciado Silvestri, dice, mire, Jorgito, si nosotros hay un chat en donde está el presidente, porque fue la semana morazánica. Sí. Entonces, miren, hay que verificar esto. Entonces, ¿y quién metió a fulano tal en este chat? Entonces, dice, el presidente, o sea, participa también en forma directa hasta en esos grupos que tienen donde está. Claro, claro, sí lo hace, y recordemos que todo este tema de los chats, las redes sociales, si se usan debidamente, son herramientas importantes de comunicación, ¿verdad? Sí. Entonces, a través de los chats, el presidente también, como le digo, da instrucciones y también pide resultados, porque ese es un tema muy importante que lo caracteriza a él, su habilidad gerencial de poder planificar, de poder dirigir, de poder controlar y sobre todo al final de todo este ejercicio pedir resultados, y él lo está haciendo permanentemente. Entonces, hay varios chats de coordinación en el tema de la campaña. Tenemos un chat de todos los gerentes de campaña a nivel nacional y el presidente participa también en ese chat. Sí, dice que, bueno, muy temprano él está pidiendo explicaciones de algunas cosas, dando indicaciones de otras, pero permanentemente está ahí. A nivel de detalle también, ¿verdad? Sí. Cuando
por lo menos cuando yo estaba en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, y yo sé que siempre lo hace con las personas que están ahí, permanentemente preguntando cómo van los proyectos, cómo va la gestión de los financiamientos, ya iniciaron, cuándo van a hacer las licitaciones, porque recordemos que el presidente también recibe un montón de solicitudes en todo el país, en todos los lugares que va. Sobre todo cuando él recibe una gran cantidad de solicitudes, pero le da seguimiento en la medida de lo posible a la mayor parte de esas solicitudes. Usted tiene reuniones ya en estos días, siempre ha sido así, desde que salió de INSEP como ministro, yo sé, pero el trabajo se ha incrementado muchísimo más ya estos últimos días. Bueno, obviamente en la medida que avanzamos en la campaña, tenemos que, como dicen, apretar el paso, ¿verdad? Y estar pendiente de todas las cosas que se requieren para tener un proceso electoral tal como lo habíamos descrito, ordenado, organizado, el 26 de noviembre. Normalmente hay reuniones de coordinación que ya las tenemos programadas durante todas las semanas. Por ejemplo, el día lunes es un día en que pasamos o repasamos todos los programas que tenemos dentro del ámbito electoral para ver cómo vamos en los avances y poder tomar acciones correctivas. Dedicamos algún tiempo también los días lunes a contactar a toda la estructura del partido a nivel nacional. También tenemos muchos chats con nuestros candidatos a diputados, con nuestros candidatos a alcaldes, y eso, digamos, está en permanente ebullición. Ya las jornadas se vuelven todavía mucho más intensas de lo que normalmente son. Prácticamente estamos en reuniones permanentes de seguimiento para dar instrucciones, para revisar cómo vamos en cada una de las áreas electorales, hacer simulacros de los sistemas de información con los que contamos, y vamos a tener también para los últimos 15 días de la campaña un centro de información donde esperamos recibir la presencia de los embajadores, de los miembros del grupo G16, de los observadores internacionales, para poder mostrarles todo lo que nosotros tenemos, todo nuestro nivel de organización y todas nuestras plataformas tecnológicas de apoyo para la campaña. Por eso es que se han ganado a lo mejor el calificativo Partido Nacional, el más organizado, Partido Nacional que más trabaja en forma planificada, incluso algunos se atreven a decir, más de su partido obviamente, que es el más organizado de Centroamérica. Bueno, sí, y es algo de lo que nosotros nos sentimos muy agradecidos con toda la dirigencia a nivel nacional, porque usted puede tener un plan, puede tener una visión, pero si no hay personas comprometidas en llevar a cabo ese plan o en llegar a consolidar esa visión, de nada sirve. En el caso del Partido Nacional se ha venido desarrollando una mística de trabajo, un sentido de pertenencia hacia una organización política. Como le decía, los espacios de apertura que se han generado nos han permitido fortalecer muchos liderazgos a nivel nacional. Usted mira muchos candidatos jóvenes también que están participando por primera vez en este proceso electoral y justamente vienen de los cuadros de la escuela de liderazgo del partido. Entonces sí, somos un partido organizado, con mucha disciplina, con mucha convicción, y también un partido que creo yo que le aporta mucho al país. Recientemente, por ejemplo, en estas emergencias que tuvimos, se les dio la instrucción a todos nuestros candidatos de que quedaba suspendida la actividad política, pero que sí continuáramos con el trabajo de visita en las comunidades, pero más que todo para apoyar a las familias afectadas, en los albergues, en diferentes lugares donde estaban estas familias, y también la visita puerta a puerta. Entonces, sí nos preciamos de ser un partido que fundamentalmente, como lo decía una vez Juan Orlando, es una joya que tiene el país, porque cualquier institución que tiene un nivel de organización es beneficioso para el país, al igual que usted tiene el gremio, por ejemplo, de los cafetaleros, que es un sector bastante organizado. Eso contribuye también al desarrollo del país. Ingeniero, le agradezco muchísimo el que haya aceptado la invitación, que hayamos podido tener la posibilidad de conversar desde hace muchos días, desde que tenemos acá el foro, teníamos la intención, pero no se había dado, como dijimos al comienzo, por sus múltiples ocupaciones. Un día normal suyo, ¿a qué hora se levanta, por ejemplo, por lo usual? Bueno, normalmente la jornada empieza temprano en la mañana, porque estamos pendientes de los noticieros, de lo que está ocurriendo a nivel de los medios. Y si hay que participar, o sea... Claro, pero antes que eso, con mi esposa siempre oramos, es lo primero que hacemos en la mañana, darle gracias a Dios por los días que nos está dando, pedirle porque el día que vamos a vivir sea un buen día de realizaciones. Pedimos por las intenciones de nuestros amigos, de nuestros familiares, intenciones que podamos tener en ese momento. Entonces nuestra jornada empieza con una oración.
Sí. Y los días pues normalmente transcurren en la intensidad de la actividad política, como les decía, con bastantes reuniones. Normalmente dedicamos los lunes a reuniones de evaluación y seguimiento, que son ya programadas. Los martes y miércoles también tenemos otras reuniones y tenemos también visitas de dirigentes o de candidatos. En el caso de Francisco Morazán tenemos una reunión todos los martes a las 10 de la mañana con los candidatos a diputados. Hacemos lo mismo en San Pedro Sula los días viernes. Nuestra jornada jueves, viernes, sábado y domingo fundamentalmente se desarrolla fuera de Tegucigalpa, en el interior del país, acompañando al candidato. Así que es una jornada intensa, pero nos gusta lo que hacemos, amamos lo que hacemos. Cuando nos toca estar en el ámbito profesional eminentemente de nuestra carrera, lo hemos hecho lo mejor que lo hemos podido hacer. Y tratamos de ¿cómo se llama?, al final del día, que se haya producido un resultado positivo. Nosotros estamos confiados en que este 26 de noviembre la voluntad del pueblo hondureño va a favorecer a Juan Orlando nuevamente. Es un líder que tiene una visión clara para el país, está preocupado en todos los temas, en fortalecer la seguridad, en impulsar el programa Vida Mejor, la generación de empleo a través de iniciativas como el programa 2020, que usted sabe que es un programa ambicioso que nos va a permitir generar 600.000 nuevos empleos en los próximos 5 años y que ha sido estructurado también con el apoyo del sector privado. Yo lo que me restaría decirle, licenciado Zelaya, es que nuevamente le reitero las disculpas por no haber podido participar anteriormente en el programa, pero esperemos que después de la elección podamos estar sentados nuevamente para poder evaluar cómo se dio todo este proceso y que Dios le bendiga siempre. No, igual a ustedes, muchísimas gracias, ingeniero, muy amable. Hemos estado esta noche aquí en Azteca, Honduras, con el ingeniero Roberto Ordóñez, gerente de campaña del Partido Nacional, a 23 días del proceso de las elecciones programadas para el 26 acá en nuestro país, en donde conoceremos si continúa el actual presidente como mandatario o si tenemos un nuevo gobernante en Honduras. Les invitamos cordialmente para que vean y escuchen la repetición de este programa mañana.